monitoreo que los dejamos descansar y posteriormente, si queda tiempo, vamos a dar algún caso más de monitoreo hemodinámico después del taller de balón. Bueno, vamos a hablar un poquito de balón y de sus indicaciones y demás. Perdón. El balón de contrapulsación, entonces, perdón, ahí estamos. Es un dispositivo de asistencia ventricular que está diseñado para aumentar la perfusión miocárdica a través del aumento del flujo coronario en diástole y disminuir la poscarga, mejorando el vaciado del ventrículo izquierdo durante la sístole. Está compuesto por un catéter doble lumen que va de 8 a 9.5 French, con un balón distal de 25 a 50 mililitros y una consola con un proveedor de gas, que es el helio, para inflar el balón. La elección del catéter dependerá de la altura del paciente y del tamaño del balón y del diámetro de la aorta torácica, o el que haya disponible. El equipo se compone del catéter, que es esto, ¿sí? Que se pone por vía femoral, y lo que está inflado acá es el balón de contrapulsación. Una consola o equipo que dependerá de la tecnología que tenga cada uno, ¿sí? Y un panel que nos muestra diferentes datos, por ejemplo, cómo vamos a inflar y desinflar el balón, inflar el balón, desinflar el balón, cuáles serán los gatillos, qué frecuencia de baloneo tendremos, qué cantidad de aumentación le queremos dar, el llenado para el helio, si asistimos o no. Bueno, y estas son cosas propias de la consola, de la ganancia del electro, de qué derivación del electro queremos, de la forma, de la curva y demás. Darle 0 a la TAM, o sea, esto igualmente es cambiante dependiendo a cada consola disponible en cada institución. ¿Cuál es la posición adecuada del balón de contrapulsación? Bueno, el balón va, por supuesto, adentro de la aorta. Lo que tenemos que impedir es que obstruya la salida del ventrículo izquierdo y la arteria renal. Entonces, para que no obstruya la salida del ventrículo izquierdo y los grandes vasos, lo vamos a poner por debajo de la subclavia, a 2 centímetros. Ahí estamos, ¿sí? Y la región distal por arriba de las arterias renales, ¿sí? No va a ser la primera vez que el paciente tenga dolor intermitente en el brazo o frialdad del brazo izquierdo por oclusión de la subclavia por el balón. Esta es la posición adecuada. En la radiografía de tórax, en estos pacientes que siempre están complicados, el balón tiene una punta radiopaca, ¿sí? Y cuando está inflado se puede ver una imagen, no sé, ¿se ve? Una imagen radiolúcida. No sé si se ve bien ahí por el cañón, pero estaría acá, ¿sí? Entonces acá está el arco aórtico, uno estimaría que estaría saliendo la arteria subclavia, 2 centímetros por debajo debería ver la punta del balón de contrapulsación, si no podría estar mal puesto. Las indicaciones. El balón está actualmente indicado en shock cardiogénico y la idea es ahora charlar un poquito si lo pondrían o no lo pondrían. Por la postura de lo que estuvimos viendo toda la mañana y la tarde, la mayoría seguiría utilizando el balón. Un infarto complicado con angina posinfarto, síndrome coronario agudo con elevación del ST refractaria al tratamiento médico completo con puente a la angioplastia coronaria CRM, complicaciones mecánicas del infarto, del trauma, angina inestable refractaria, enfermedad arterial coronaria severa con compromiso hemodinámico, estabilización de la enfermedad de tronco, inducción o destete de la cirugía de revascularización miocárdica, soporte en angioplastia de alto riesgo, insuficiencia cardíaca refractaria, síndrome de bajo volumen minuto en cirugía cardiovascular, puente al trasplante, si no tenemos otra asistencia, arritmia ventricular refractaria o tormenta arrítmica, ¿sí? Y cirugías en pacientes de alto riesgo. Cada una de estas indicaciones se fueron discutiendo a medida que pasó el día, tienen diferentes grados de indicación y de soporte bibliográfico, pero básicamente era un poco refrescar para qué se utiliza. Las contraindicaciones para usar el balón se dividen, como en todo, en absolutas y relativas. Las absolutas serían la insuficiencia aórtica severa, el aneurisma disecante de aorta, aneurisma de aorta abdominal o estenosis severa aortoilíaca, y las contraindicaciones relativas pueden ser injertos arteriales aórticos o iliofemorales, enfermedad vascular periférica severa, insuficiencia aórtica moderada o coagulopatía severa. Eso dependerá de la complejidad del paciente y del grupo tratante. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del balón de contrapulsación. El balón se infla en diástole
y se desinfla en la sístole, ¿sí? Entonces, si vemos acá la curva, esta es una tira de electrocardiograma donde vemos la R correspondiente a la despolarización, o sea, a la sístole, y la onda T a la diástole. Van a ver que esto es una curva del balón, una curva arterial. Después de la R se produce el inflado del balón, ¿sí? Una vez que pasa la sístole se infla el balón y se produce esta onda que es la onda de aumentación. Ahora vamos a ver bien. Una vez que pasa la diástole el balón se vuelve a desinflar y por efecto Venturi lo que hace es apoyar a la sístole ventricular izquierda. Entonces, como concepto, el balón se infla en la diástole y se desinfla en la sístole. Ahora vamos a ver todas las curvas. Como fundamento, el inflado del balón de contrapulsación durante la diástole desplaza la sangre de la aorta descendente en forma retrógrada hacia los ósteos coronarios, aumentando la presión de perfusión coronaria. Por eso pedimos, la idea es que se infle en diástole para mejorar la presión de perfusión. Y el desinflado inmediatamente antes de la sístole crea un vacío en la aorta como efecto Venturi, produciendo un incremento del gasto cardíaco y disminución de la poscarga. Estos son los dos fundamentos fisiopatológicos de por qué usar balón de contrapulsación. Como todo es un juego de oferta y demanda, ¿sí? Al inflar el balón en diástole lo que producimos es aumento de la perfusión coronaria, tanto a los grandes vasos como en coronario. Ustedes saben que el corazón se perfunde en diástole, sobre todo el ventrículo izquierdo. Entonces asistir a la presión de perfusión coronaria es muy importante en los pacientes isquémicos y aumenta y produce un balanceo en la oferta. En la demanda de oxígeno, en la sístole el balón se desinfla generando el efecto Venturi, aumentando la vasodilatación, el gasto cardíaco y reduciendo la poscarga. O sea que tanto en sístole como en diástole el balón lo que hace es generar un equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del corazón. Los efectos hemodinámicos entonces durante la diástole, que es el inflado, es aumento de la presión de perfusión coronaria, aumenta un 20% del gasto cardíaco y reduce la isquemia. Y en el desinflado reduce la impedancia al vaciado del ventrículo izquierdo, o sea la poscarga, reduce el trabajo ventricular y disminuye las resistencias periféricas. O sea que asiste al corazón tanto en sístole como en diástole. Esta es una onda de contrapulsación normal. Esta es la curva arterial que seguiría de esta forma, ¿sí? Esta es la sístole, la onda dícrota y la diástole. Esto corresponde al cierre de las válvulas sigmoides. Todo lo que está por debajo de esta curva es la sístole y todo por debajo es la diástole, ¿sí? Una vez que pasa la sístole y se cierran las válvulas AB, el balón se infla y genera esta onda que va por arriba, ¿sí?, de la onda diastólica, que se llama aumentación, ¿sí? Aumentación diastólica. Esto es lo que tiene como fundamento, como sustento, es el aumento de la presión de perfusión coronaria. Una vez que el balón se desinfla, ¿sí?, y cae la poscarga y genera el efecto Venturi sobre la sístole cardíaca, lo que va a hacer es asistir a la sístole que viene, ¿sí? O sea que el balón, el latido contrapulsado asiste a la sístole subsiguiente, ¿sí? O sea, cuando ustedes ven una onda de aumentación diastólica, no están asistiendo a este latido, sino van a asistir al latido que viene por el efecto Venturi. ¿Cuáles son los modos que utilizamos para programar el balón de contrapulsación? El balón se puede gatillar por electrocardiograma, por presión, por marcapaseo, tanto auricular como aurículo-ventricular, y el modo interno es el que se utiliza en cirugía, ¿sí? Cuando ustedes lo ponen en modo interno, el balón se infla y se desinfla independientemente tanto del ciclo por electro, por marcapaseo o por presión. El modo por lejos más utilizado es el por electro, ¿sí? El pico de la onda R se corresponde a la sístole ventricular y el balón debe desinflarse en ese momento, y la diástole se manifiesta en el medio de la onda T al momento al cual se infla el balón. Entonces se infla en sístole en diástole y se desinfla en sístole. ¿Está bien? En la R. Perdón, dije al revés. En la R, sí, está bien. Se pone a desinflarse y en la diástole en medio de la onda T se tiene que inflar para asistir este latido, ¿sí? Se infla, asiste, se infla y asiste. Por presión. El inflado del balón se produce luego del cierre de la válvula aórtica, correspondiente a la onda dícrota, que es lo que contamos recién, y el desinflado inmediatamente antes de la apertura de la válvula aórtica, previo al ascenso de la presión sistólica. Esta es la onda dícrota, el balón debe generarse acá. ¿Cuáles son los factores que aumentan, que afectan a la aumentación diastólica? Y bueno, dependerán del balón, dependerán de la consola, dependerán del inflado, errores de sincronización o desinflado, y dependerán del paciente.
Los factores del balón propiamente dicho son aquellos que dependen de la adecuación del tamaño del balón al tamaño de la aorta del paciente. Se cuenta con 3 tamaños de balón de contrapulsación de 34, 40 y 50 centímetros cúbicos para distintos tamaños de pacientes, si es que están disponibles. Los factores que son de la consola, cuando hay una pérdida de helio en el sistema de la insuflación, es insuficiente para ocupar todo el espacio de la aorta. Siempre tienen que intentar tener un tubo de helio de repuesto, porque además después no se consigue en Buenos Aires. La aumentación queda amputada por debajo de los valores posibles. Bueno, esto es por también un error de la consola. Del paciente, todas las causas capaces de reducir el volumen sistólico, por ejemplo, hipovolemia, la disminución de la presión arterial media por debajo de 50 mililitros de mercurio, eso hace que la asistencia y la aumentación sean deficientes. Una disminución excesiva de las resistencias periféricas, o sea, cualquier tipo de vasoplejía, ya sea ayudada por inotrópicos vasodilatadores o por vasoplejía de cualquier causa, inflamatoria, shocks mixto o shock distributivo, hace que el balón también pierda un poco de efecto. Y las arritmias muy rápidas y muy lentas, al cambiar la diástole, también el balón es difícil que pueda generar un aumento tanto de la diástole, de la perfusión coronaria, como una mejoría en el gasto cardíaco. Sobre todo los pacientes con fibrilación auricular, en los cuales el ritmo es irregular y el balón ciclo a ciclo se infla y se desinfla en diferentes momentos del ciclo. Y acá vamos un poco a lo más divertido. El timing del balón. La insuflación del balón de contrapulsación debe realizarse en la incisura dícrota y el desinflado se produce antes de la apertura de la válvula aórtica. Como es un balón normosincronizado, repetimos, este es un QRS, después de la R viene la sístole. Acá el balón se tiene que desinflar y en el medio de la onda T el balón se infla para asistir la onda que viene, ¿sí? Entonces, inflado después de la incisura dícrota, al medio de la onda T, y el desinflado, ¿sí?, posterior corresponde a la onda R. ¿Está bien? Esta es una curva de balón normal. Tira de electrocardiograma. Esta es la onda sistólica. Ahí está la incisura dícrota y por debajo está la aumentación. ¿Sí? Si fuera una curva normal, deberíamos ver el componente diastólico de la curva hacia abajo como una curva de línea arterial. ¿Sí? Cuando está baloneado, toda esta área por arriba de la presión diastólica habitual es la aumentación. Entonces, si nos vemos acá, tiene una presión arterial sistólica de 102 milímetros de mercurio, una diastólica de 45, una media tomada desde la aumentación de 133. Eso quiere decir que el balón está ayudando en la perfusión en una aumentación excelente. Si ustedes no balonean y ven acá en este engrosamiento de la onda diastólica, pueden ver cómo después de la onda dícrota se desinfla el balón de contrapulsación y se infla el balón de contrapulsación y se desinfla justo antes de la sístole. Este tiempo marcado es el tiempo correspondiente al cual el balón está inflado. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un video y después de este video viene la pregunta. Ustedes me tienen que responder qué tipo de curva es. Acá hay un error de sincronización, es la misma paciente que estaba bien baloneada hace un rato, así que algo le pasa a la mujer porque le empieza a caer la presión sistólica. Esta curva morfológicamente no es la misma, le hace un poco de extrasístoles y ahí cambió la curva nuevamente. Entonces, en base a esta curva pueden decirme si es un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío. El punto 1 era un desinflado precoz, 18%, el 2 un inflado tardío, es un 14%, el 3 es un desinflado tardío, lo votó el 11%, y el 4 un inflado precoz que lo votó casi el 60%. Vamos a ver la correcta, es un inflado precoz. A ver. Esta es la onda que estábamos mirando. ¿Sí? Es una sístole no asistida y bien pegada a la sístole está la aumentación, que es pobre, ¿sí?, con presión aórtica diastólica final asistida. Entonces, cuando la onda de aumentación se acerca al pico sistólico y eso genera cambios en la hemodinamia, hablamos de inflado precoz o prematuro. ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen inflado prematuro? Bueno, genera un cierre precoz de la válvula aórtica, puede generar insuficiencia aórtica por aumento de la regurgitación con la válvula abierta,
Aumenta la presión capilar pulmonar, aumenta la presión de fin de diástole, el volumen de fin de diástole, aumenta la tensión parietal del ventrículo izquierdo y la demanda de oxígeno. O sea que tener un paciente baloneado precozmente es peor que no tenerlo baloneado. Esto que vienes acá es arritmia, por eso cambia la curva. Sístole, diástole. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la misma pregunta. Según la curva visualizada, ¿usted considera que representa un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío, un inflado precoz? El 24% votó un desinflado precoz, el 2% un inflado tardío, el 57% un inflado tardío, la pregunta 3, el 17% votó un desinflado tardío y el 2% votó un inflado precoz, que era la pregunta anterior, así que habíamos ya despejado el 25% de las dudas. La respuesta correcta es un inflado tardío. Entonces, si vemos algo parecido a lo que estábamos viendo, tenemos la sístole, la incisura dícrota y por detrás de ella el inflado con una aumentación deficiente. Insuflación tardía. Esta curva se parece más a la de la paciente, ¿sí? Esto tendría que bajar a 0 si estuviera normal, o si no tendría que inflarse después la onda dícrota para una buena aumentación diastólica. Por debajo de esta es una aumentación deficiente. El inflado tardío puede generar perfusión coronaria subóptima como peor efecto adverso. No hay mucho descripto con esto, así que dentro de todo lo posible no sería tan malo. Si bien no hay un efecto adverso notorio, no es beneficio, no causa ningún beneficio porque no produce aumentación, ¿sí? Bien. Veamos ahora. Ahí le apagamos el balón para que sea más fácil. Vean en la pantalla, tiene una aumentación menor a la presión sistólica. Esta es la onda sistólica, la incisura dícrota, la diástole se vuelve a contraer. Esta la ayuda porque si no era medio complicado. Entonces, teniendo en cuenta la curva, ¿usted considera que esto representa un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío o un inflado precoz? El 60% entonces, o el 59% votó la opción número 1, que es un desinflado precoz, que es la correcta. El 8% votó un inflado tardío, el 24% un desinflado tardío y el 4% un inflado, el 8% un inflado precoz. Voy a volver un poco a la curva para que vean. Es esta, ¿no? Cuando ponemos apagamos el balón, o podemos poner en la consola para que se nos muestre cómo se pinta la curva, estamos viendo que esto se desinfla antes de que la diástole llegue a su final, ¿sí? Generando una aumentación muy pobre. ¿Está? Ahí lo corregimos. Ahí. ¿Sí? Tanto es así que la sistólica es mayor que la aumentación. Bueno, esta es la curva. ¿Sí? El balón debería llegar al final de la diástole. Se desinfla antes. Esto es lo mismo. Se infla bien y se desinfla antes. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, perfusión coronaria subóptima y una disminución subóptima de la poscarga. O sea, esto también genera muchos efectos hemodinámicos deleterios. O sea, tampoco le sirve al paciente. Potencial flujo inverso en coronarias y carótidas y aumento de la demanda de oxígeno. Sí, antifisiológico. ¿Sí? Desinflado prematuro. ¿Se entiende?
Bueno, queda uno. ¿Se anotaron? Bien. Se anotaron, queda. Espero que. Ahí ven el refuerzo de la onda. Esto es normal, acá está el cambio. Ahí se ve, ¿no? Y cisura dícrota. Bueno, vamos. Según la curva visualizada, usted considera entonces que esto es un desinflado precoz, un inflado tardío, un desinflado tardío o un inflado precoz. Bueno, votamos. La opción número 1 fue votada en un 8%, es un desinflado precoz. El 18% de la opción número 2 es un inflado tardío. La opción más votada, por suerte, es la correcta, es un 66%, un desinflado tardío. Lo veíamos muy bien en el refuerzo de la curva a nivel diastólico, que casi ocupaba la sístole, o ocupaba la sístole, mejor dicho. Y la cuarta opción, un 8%, un inflado precoz. La curva tiene un aspecto ensanchado, ¿sí? Y se avanza sobre la sístole, ¿sí? Debería terminar acá y avanza sobre la sístole, produciendo como efectos no deseados aumento de la poscarga y resistencia a la eyección ventricular, que es lo mismo, aumento de la demanda de oxígeno, disminución del volumen minuto, hipotensión, siendo muy deleterio para el paciente porque el balón se está desinflando durante el principio de la sístole. Básicamente hay que estar muy atentos en la programación de las curvas. Cualquiera de estos cambios se pueden deber solamente a cambios hemodinámicos del paciente, no solamente de la consola. Paciente más taquicárdico, más bradicárdico, más o menos hipovolémico. Hay que estar muy atento en el cambio de las curvas, porque si no todo el fundamento y la fisiopatología de la colocación del balón se pierde, ¿sí? Provocando efectos muy deleterios sobre los mismos. ¿Cuáles son las condiciones para sacar el balón? Bueno, corregido el defecto anatómico, corregida la isquemia miocárdica, mejoría de la función ventricular, se deben mantener presiones normales al detener el balón de contrapulsación y una estabilización hemodinámica con vasopresores en dosis mínimas y estables. El procedimiento se basa en una prueba clínica de mantenimiento de la hemodinamia sin apoyo. Confirmación ecocardiográfica se puede hacer o no, si el ventrículo ha recuperado o no. Destete por reducción de la frecuencia, por reducción del inflado mixto, ¿sí? Eso lo pueden hacer bajando la aumentación o lo más frecuente es ir descalonando, de baloneo de 1 a 1, en 12 en 1 y 13 en 1 y ver la hemodinamia del paciente. Si se tiene disponible un monitor en la cabecera del paciente, se puede hacer una sustitución con el balón de contrapulsación. O sea, el balón tiene en la consola un monitor, eso es lo que dice. Hay un estatus clínico para desconectar el balón, una perfusión periférica adecuada, color, temperatura, pulso, estatus mental, débito urinario, diuresis, sin arritmias significativas, sin falla de bomba significativa, un estatus hemodinámico, que no esté taquicárdico, que tenga un índice cardíaco aceptable, que una media mayor a 70 mililitros de mercurio con mínimo o vasopresores estables, como dijimos recién, una capilar menor a 18. La técnica es aumentando el tiempo del balón apagado o con disminución del volumen de inflado. Hay que disminuir el volumen de inflado, disminuir la frecuencia de inflación y 1 a 2 horas de estabilidad en cada nivel de asistencia. Eso podría ser una forma de hacer la retirada del balón de contrapulsación. ¿Sí? Entonces un balón 1-3, o sea, se quiere decir que asista una sístole cada 2. ¿Sí? Con un paciente estable se puede retirar el balón. ¿Cuáles son las complicaciones? Una insuficiencia circulatoria o isquemia del miembro donde está puesto el balón, entonces se puede ver hasta un 25%, sangrado de la zona de punción, daño arterial o aórtico por la punción, disección de aorta y perforación arterial de 1 al 2%, embolia, infección, raro pero puede pasar, hemólisis, plaquetopenia. Creo que la plaquetopenia asociada a la utilización de milrinona es uno de los efectos adversos más frecuentes y uno de los motivos más frecuentes por cual retirar el balón. Pseudoneurisma o hematoma, embolismo post ruptura del balón, hasta un 4% se puede ver según las series, fallas en la inserción. Y ahora vamos a resumir todo en un caso clínico. La idea es ver un paciente de 55 años, hipertenso, dislipémico,
Tiene una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica con deterioro moderado de la función sistólica del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del 35-40%, esto previo, y tiene puesto un cardiodefibrilador implantable por prevención primaria. Venía tratado con aspirina, 100 miligramos, carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas, atorvastatina 10 miligramos y losartán 50 miligramos. Consulta por dolor precordial de 4 horas de evolución asociado a diaforesis. En el examen físico estaba ansioso, sudoroso, frío, con rales bivasales hasta campos medios, un soplo sistólico 3/6 y un tercer ruido. Tensión arterial 90-60, 70 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, recordamos que venía con beta bloqueantes, y saturado 88% al aire ambiente. Este es el electrocardiograma, es un electrocardiograma por lo menos horrible. ¿Sí? Está en ritmo sinusal, con un QRS ancho, con supradesnivel en cara anterior hasta extenso, y un eje a la derecha. ¿Sí? O sea que sabemos que es un electrocardiograma de alto riesgo, en un paciente de alto riesgo. Esta es la radiografía de tórax, radiografía en cama, con una inversión de flujo y opacidad alveolar bilateral. Al laboratorio como significativo, troponina de 150, es troponina ultrasensible por un punto de corte de 100, ácido láctico aumentado, acidosis metabólica y creatinina 1.3. Este es el ecocardiograma del paciente, deterioro severo de la función ventricular izquierda, es un eje parasternal largo, un eje corto. Este son 4 cámaras, dilatado. ¿Se ve bien? No se ve nada bien. Bueno, no se mueve, esa es la realidad. Un flujo Doppler a nivel de la válvula aórtica, con aumento de velocidades, y una insuficiencia mitral al menos moderada, por color, ¿no? Pues no hay datos. Pero un deterioro severo de la función ventricular. El diagnóstico entonces es un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento CT en cara anterior, equilibré en shock cardiogénico. La última pregunta es la siguiente. En base a las recomendaciones actuales en la colocación de balón de contrapulsación y lo discutido en este taller, usted, 1, no indicaría balón de contrapulsación ya que no hay beneficio significativo. 2, indicaría el balón de contrapulsación independientemente del cambio de las recomendaciones de las guías. 3, esperaría la evolución del paciente luego de la estrategia de reperfusión. O 4, no tengo una opinión definitiva al respecto. No hay una respuesta correcta acá, así que es solamente de apreciación. Bien. Está dividido. El 0% dice que no indicaría un balón, ya que no hay beneficio. El 44% dice que indicaría el balón de contrapulsación independientemente del cambio de las recomendaciones de las guías. El 47% dice que esperaría la evolución del paciente luego de la estrategia de reperfusión. Y el 8% no tiene una opinión general al respecto. Me gustaría comentar un poco con Roberto, que es con quien estuvimos trabajando en el taller. Existe un cambio en las guías y en la recomendación de la indicación de shock cardiogénico, del balón de contrapulsación en shock cardiogénico a partir de este trabajo. Este trabajo es el ABP Shock 2. Antes la indicación en las guías europeas era 1B y en las guías americanas era 1C, y eso hoy, después de este trabajo, se escalonó a 2A. Por eso trajimos a colación este paciente para discutir un poquito las indicaciones actuales de balón en shock cardiogénico y ver cuál es su opinión y su experiencia en cada centro. No, lo que mostró este estudio fue, hubo 2 grupos de pacientes que tenían un infarto con shock cardiogénico y se los dividió en 2 ramas. Una fue a balón de contrapulsación y reperfusión y la otra fue a reperfusión sola. La cuestión es que, viendo las tasas de mortalidad de los 2 pacientes, uno asumía claramente que los pacientes con balón iban a ir mejor y claramente no hubo diferencias significativas. O sea, en términos de mortalidad, que es el evento duro, no hubo diferencias significativas en la mortalidad. Es más, hubo alguna que otra complicación mayor por todas las complicaciones del balón de contrapulsación. Entonces eso fue lo que bajó en la clasificación la indicación del balón de contrapulsación. La verdad que, bueno, en mi punto de vista, la verdad que las indicaciones de balón en este tipo de pacientes para mí son claramente que sí, porque mejoran los patrones hemodinámicos, mejoran un montón de cosas en los pacientes, pero bueno, las guías claramente hoy por hoy hay muchos
cardiólogos en muchas unidades coronarias a los pacientes, a este tipo de pacientes, ahora no les ponen balón de contrapulsación. Y bueno, esta es la discusión que estamos teniendo constantemente y hay diferentes puntos de vista. Nuestro punto de vista es que los pacientes, creo que en estos casos los pacientes tendrían que llevar balón de contrapulsación, pero hay otras opiniones que y la evidencia en realidad muestra que no, pero sí. Quisiera saber qué piensan los demás. Una cosita, hay un dato, perdóname, no menor del trabajo, que es que la mortalidad global del shock cardiogénico era del 30%, ¿no? No sé si alguien tiene esas cifras, pero es difícil. Sí, es en Alemania, digamos, multicéntrico, pero en Alemania. No, el punto sí fue de discusión desde que se publicó el año pasado. No sé si en general la conducta nuestra no cambió. Hablo del Sanatorio Güemes, seguimos utilizando el balón, creo que en las mismas circunstancias desde el punto de vista práctico, más allá del orden de indicación que dan las guías. No sé si los demás entran. La verdad que me decepcionó el trabajo porque yo pensaba que iba a otra cosa, pero también uno piensa que en el contexto de un shock cardiogénico, hoy yo la escuchaba a Carolina, después no la quise interrumpir, que cuando uno tiene una complicación mecánica, si uno analiza todos los infartos, la complicación mecánica es del 1 al 2%, pero cuando lo metes en el contexto del shock es 30%, lo cual ahí el balón ayuda. Después es verdad que el balón, ya cuando la arteria está reperfundida, por ahí no tiene todo el beneficio, en realidad si hay una verdad absoluta en la cardiología, en shock cardiogénico, y que hay que destapar las arterias. No hay ningún sostén hemodinámico ni respiratorio que cambie el pronóstico si no se pueden dilatar o reperfundir las arterias. Y lo otro que es interesante, que pocos nos preguntamos de qué mueren los shock cardiogénicos. Pues yo digo, si el shock cardiogénico está reperfundido, ¿por qué sigue habiendo alta mortalidad? Y en realidad se mueren infectados. Hay una revisión de Van Zandt, que es el terapista belga, que hace un análisis de que los shock cardiogénicos, hay un 30% que se mueren con alto volumen minuto, de la cual la mitad están infectados y la otra mitad no. Otro 30% se mueren en bajo gasto y otro 30% se mueren con bloqueos y con asistolia. Entonces, yo lo que creo es que el balón hay que seguir usando. Entiendo que uno tiene que arrodillarse ante la evidencia, porque uno tiene un pensamiento científico. Yo creo que el camino no está totalmente cerrado, pero hoy por hoy tampoco lo sacaron, lo pusieron como indicación 2A, quiere decir que hay expertos que lo siguen usando. Yo creo que el balón sirve porque te permite bajar las drogas inotrópicas, fisiológicamente es muy bueno el concepto, y segundo, que gracias al balón los pacientes también se extuban antes. Hay trabajos donde al sacar el balón el paciente también lo podés extubar. Lo que yo nunca hago en el destete es sacar el mismo día los dos soportes, sino que si se saca el balón, primero el respirador en ese orden, y al otro día nosotros trabajamos el respirador, pero la sensación que tengo cuando está baloneado lo podés extubar más rápido al paciente. No, un solo comentario. Uno, me parece que está bien lo que habían ofrecido, que es esperar el efecto de la reperfusión. Espero 1 o 2 horas y veo que tengo que ir subiendo los inotrópicos, voy a tener que pasar al balón. La macana que el hemodinamista ya se fue ahí, que es el que lo tiene que colocar. Y lo otro es cuando un método es fisiopatológicamente bueno y sirve desde el punto de vista de los endpoints secundarios, no la mortalidad. ¿Por qué la mortalidad no da? Bueno, por las complicaciones. Y en realidad, el problema del balón de contrapulsación son las complicaciones. Nosotros hemos cortado piernas, nosotros hemos operado isquemias mesentéricas, se nos han infectado los pacientes. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ya se me están muriendo, pero por complicaciones del balón, no porque el balón no sirva, ¿no? Entonces, ojo con el cuidado de este catéter, ¿no? Que el paciente no doble la pierna, el paciente está anticoagulado mientras está puesto el catéter, ¿sí? Y controlar todos los días con Doppler en los miembros inferiores, y requiere de una enfermería y de un trabajo de control que es muy importante. Totalmente de acuerdo, y un poco los dos talleres que vimos hoy, yo creo que se dieron las indicaciones de cuándo colocar un SWAN, y hay que tener también, como decía recién Jorge, hay que saber cuándo retirarlo a tiempo, porque
sabemos que el Swan Ganz no cambia la mortalidad, pero nos ayuda a manejar al paciente y nos ayuda a mejorar y a sacarle, a descomplejizarlo antes y a darle la terapéutica adecuada en muchos de los casos, pero cuando cumplió su función hay que retirarlo para evitar las complicaciones, que es justamente uno de los problemas, y lo mismo sucede con el balón de contrapulsación, y bueno, un poco depende también del manejo de justamente las vías, porque generalmente la infección es el principal fantasma, aparte de la mala perfusión periférica. A veces uno se plantea en los pacientes complejos, distintos un caso joven, en donde uno coloca un balón con mayor tranquilidad, diferente es un paciente añoso donde sabemos que hay enfermedad vascular periférica y la posibilidad de complicaciones probablemente supere. Es como cuando es el riesgo-beneficio de la isquemia y el sangrado, ¿no? Esos pacientes siempre tienen alto riesgo y por ahí el beneficio del balón es menor en ese grupo. ¿Algún comentario estadístico del trabajo? No, una observación con respecto al trabajo, sobre todo a la aceptación que tuvo por parte de los cardiólogos, que es curioso, que me parece interesante, más allá del trabajo, la dificultad que tenemos los cardiólogos a veces de aceptar los resultados de los estudios, lo difícil que es estudiar. Fue un trabajo que tuvo 40% de mortalidad a los 30 días, que fue muy parecido a lo del shock trial. Sin embargo, seguimos dudando de que los pacientes del trabajo sean pacientes que nosotros vemos en la unidad coronaria. Y son pacientes que en realidad me parece que los vemos, porque son un grupo seleccionado de pacientes que fueron todos revascularizados. De manera que no fue un paciente shock cardiogénico, sino un paciente shock cardiogénico revascularizados. A pesar de eso, cuesta aceptarlo los resultados del estudio. Me parece que es un poco... Creo que la principal... Este trabajo obviamente me parece que no destierra el balón de contrapulsación, la asistencia circulatoria de las unidades coronarias, pero me parece que sí cambia un poco el paradigma que teníamos de que paciente con insuficiencia cardíaca, que uno veía que en el infarto necesitaba inotrópico, el primer inotrópico tenía que ser el balón. Y eso te da por lo menos tiempo para pensar o para poner el inotrópico más tranquilo, sabiendo que no estás haciendo las cosas mal si no le podés poner un balón de contrapulsación al paciente. Estoy de acuerdo, un poco esto es lo que para los cardiólogos un poco es un mecanismo muy similar al que lo que pasó con el Courage en los pacientes crónicos, ¿no? Hay que ver cuánto usábamos el balón y si las indicaciones son las correctas. Por ahí esto va más para cuando el balón se usa por ahí excesivamente o en todos los pacientes, y creo que hay que usarlo en forma seleccionada, como decíamos, seleccionar qué paciente pensamos que se va a beneficiar mayoritariamente del balón, ¿no? Creo que, bueno, por el tiempo les agradezco a todos los expositores, les agradezco a los que estuvieron hasta el final.